Rodney Chávez, nosotros somos el grupo uno. El día de hoy vamos a debatir acerca de las limitaciones del derecho subjetivo. Dentro del derecho subjetivo hemos visto la necesidad de este debate hacerlo con 5 ejemplos claros de la vida diaria del ciudadano ecuatoriano que por múltiples ocasiones vive del derecho y tiene limitaciones del derecho subjetivo. En esta primera parte de nuestro debate, el compañero Luis Toscano nos va a hablar acerca de las limitaciones del derecho subjetivo con un ejemplo claro que se ha vivido en el Ecuador este año y antiguamente en algunos, el tiempo pasado. Compañero Toscano, tiene la palabra. Gracias, compañera. Primero que todo, hay que empezar que el derecho subjetivo es una facultad que tenemos cada una de las personas para actuar o exigir una ley determinada. Dicho esto, justamente yo voy a poner un ejemplo claro de lo que es el derecho subjetivo a lo que es el derecho a la huelga. Un ejemplo claro es lo que pasa en el país cuando los trabajadores exigen una reforma, una ley laboral. Entonces, todo derecho subjetivo tiene una limitante. No es objetivo, por algo es subjetivo. Dicho esto, el ejemplo más claro es cuando los trabajadores salen a las calles a protestar, cierran vías, etcétera, etcétera, pero ellos tienen una limitante. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, primero no pueden cerrar indefinidamente las calles porque no pueden cortar los servicios básicos como son salud, energía, seguridad y vida, ¿no? Entonces, emergencias, lo que es el tema de emergencias. Entonces, esa es la limitante que tiene el derecho subjetivo a la huelga. Dicho esto, incluso puede ser penado, ¿no? Entonces, aquí viene una cosa muy importante, que sería el principio de la ponderación de derechos. Entonces, aquí, cuando hablo de ponderación de derechos, estoy indicando que primero chocan entre dos derechos. Y aquí el que va a sobresalir es el derecho superior. Entonces, el derecho a la huelga versus lo que es el derecho a la salud y a la vida. Entonces, siempre va a estar el derecho superior antes que el derecho hablemosle así, el derecho inferior, que sería el derecho a la huelga. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que siempre va a haber esa limitante en un derecho subjetivo. En este caso sería el derecho a la salud y a la vida, siempre va a estar por encima de este derecho subjetivo, que sería el derecho a la huelga. Claro que está amparado por la Constitución, pero tiene sus limitantes. Quiere Eso es lo que decir, podría. compañero, que la huelga, si yo quiero hacer una protesta, tengo que sacar algún permiso municipal que me otorguen para yo poder manifestarme, que reúna un grupo de compañeros y diga, bueno, voy a ir a marchar a la calle 9 de octubre y voy a hacer una huelga. No, en sí todo el derecho a la huelga ya está amparado por la Constitución. Lo que sí, como les indico, tienen esas limitantes que es no paralizar los servicios básicos indispensables como es la salud. Entonces, digamos, la salud, la alimentación, es lo que pasó justamente en las protestas en Otavalo, que la gente cerraba las vías, no permitían el ingreso de insumos médicos, comida, etcétera, etcétera. Entonces, eso está prohibido e incluso está penado por la ley. Entonces, eso es una limitante. ¿Alguien más que quiera debatir este tema de derecho a la huelga? Bueno, yo creo que el tema de la protesta, hay muchas maneras para exigir y pedir derechos, ¿no? Pero esa manera de protesta más bien hacen un daño a la sociedad que un bien para uno mismo, porque incluso en esa huelga hasta muerte hay, se pierden vidas, dañan los bienes del Estado, dañan propiedad privada, o sea, yo creo que eso sí debe haber un limitante tanto en ese tema y más control, yo creo. Yo creo que debemos buscar maneras para exigir o reclamar derechos. Bueno, ya que la compañera María ha tocado un derecho muy importante que es la vida, pero también es que es un derecho. Un ejemplo claro nos puede dar nuestra compañera Divina acerca de lo que es el derecho a una muerte digna y el derecho a la vida. Muy buenas noches con todos. Sí, sí, cabe recalcar que este fue el tema de interés personal mío. Entonces, yo considero que el derecho a la vida
más que entenderse como una necesidad, bueno, ¿cómo se podría decir? Una necesidad obligatoria, debería considerarse un derecho a la vida digna. Cuando la dignidad de una persona desaparece debido al sufrimiento, ya sea por algún tipo de accidente o por la salud en sí, el derecho a la vida debería prevalecer únicamente bajo la potestad de dicha persona quien está sufriendo esto. Es lo que yo opino. Porque debemos distinguir entre estar vivo y vivir con dignidad. Creo ¿Quiere, que el paciente es el único que tiene la potestad, toda la potestad, de decidir cuándo sus condiciones de vida han dejado de ser compatibles con una dignidad? pero esto quiere decir que la familia no tiene un punto a favor acerca de si que el paciente decide? Si hablamos de que un paciente ya esté, podemos decir, en su último lecho de muerte, no va a poder decidir, es lo que deciden son la familia. Exacto. Sin embargo, yo considero que fuera una buena opción que existiera un tipo de consentimiento, así como en el documento de identificación, es decir, la cédula, como como por ejemplo la donación de órganos. En este caso podría ser la eutanasia en caso de sufrimiento. Es Pero lo que yo considero que se podría, se puede decir, incluir Pero dentro para una de vida digna. un familiar, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un familiar que tiene una enfermedad catastrófica. Y si en mis manos está, o sea, de saber que su dolor se va a calmar, yo sí aceptaría que se dé la eutanasia porque veo que le va a doler y yo no, o sea, el amor que le tengo a ese ser humano para que deje de sufrir, prefiero dar eutanasia. No sé si los demás compañeros opinan lo mismo. Sí, Es, ahí, compañera, ahí se contrapone el mismo, como tú dices, el derecho a vivir dignamente, ¿no? Entonces, imagínate vivir postrado con una enfermedad que cada día, cada hora, cada minuto te aqueja. Entonces, yo sí, en ese sentido, sí, chuta, difiero bastante, porque sí, ahí sí vendría lo que es lo que es el derecho a uno mismo tener y decir, no, ¿saben qué? Prefiero morir a vivir así, digamos, de esa manera, con tanto dolor. Entonces, ahí sí diría que sí prevalece más el derecho a vivir dignamente, dignamente. Entonces, ahí sí sería bueno que se que se modifique la ley para que uno pueda tener una muerte digna, digamos así, ¿no? Una muerte digna, porque vivir así no se puede llamar vida. claro, eso es un tema muy controversial porque ahí viene también el derecho a la vida. Exacto, entonces uno mismo está Claro, pidiendo la muerte pero vivir así, sí, sí es medio complicado, pienso, para las personas que tienen estas enfermedades catastróficas. yo concuerdo Y más por con la usted, familia, compañero. Claro, como decía María. que digo que yo concuerdo con el compañero porque incluso para hacer ese es como un trámite, porque incluso eso hasta se van en juicio cuando la persona solicita esa muerte asistida, ¿no? Claro. O sea, no es fácil comprobar qué Algo legal. enfermedad es, sí, es un trámite tan extenso y agotador. Ujú. Yo creo Y Exacto. a más que veces por la hasta lo familia. niegan, hasta a veces le niegan el trámite porque no, o sea, no, y ahí siga. O sea, yo, en parte de familia, es tan doloroso que un familiar o, por ejemplo, una hermana, un padre pida una muerte asistida porque como hijos la vemos sufriendo, clamando todos los días. Pero también decir que ya hasta aquí, con esto, medicamento, hasta aquí llega, aquí se acabó el sufrimiento, también es, ahí viene, como dicen, Doloroso. sí, doloroso también. O sea, ambas partes es un tema que yo creo que sí debería reformar tanto las leyes para ciertos tipos de casos, no para todos. Pero nuestro compañero Poveda también nos puede hablar de otro ejemplo claro acerca de no solamente de este ejemplo que nos da nuestra compañera Divina, sino también un ejemplo acerca de las limitantes del derecho subjetivo en el uso del suelo, de la propiedad versus el interés público. Compañero, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Ya, sobre el tema del uso del suelo, de la propiedad y el interés público, en la ley de la Constitución
de la República indica en el artículo 321 que el Estado es el que garantiza el derecho a la propiedad, pero esto se debe cumplir en una función social y ambiental, en la cual indica el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, pero no en absoluto. En una sociedad organizada, el uso del suelo debe proteger interés público, tanto así para garantizar el bienestar colectivo y el orden territorial y la protección del medio ambiente. Un ejemplo, si cada propietario pudiera usar su terreno sin restricciones o sin permisos, eso generaría daños ambientales, un desorden, conflictos sociales en la sociedad, cual el Estado impone límites mediante las leyes, para que así estos se cumplan mediante las ordenanzas o los artículos que hay en cada reglamento de la ley de la Constitución. Un Compañera ejemplo, Divina tiene una pregunta antes que continúe. Compañera Divina, le escuchamos. No, no es una pregunta, era se puede decir, un tema al que quería contribuirle. ¿Ya? Bueno, yo considero que las normativas de uso de suelo son muy, muy estrictas, al menos en el Distrito Metropolitano de Quito, que es donde yo resido. Porque aquí, aunque te quiten perdón, aunque no te quiten el título de propiedad, te quitan el valor económico de dicho suelo, de dicho terreno. Un gran ejemplo es que, por ejemplo, aquí existe la ley de zonificación. Cualquier rato de la noche a la mañana, una zona declarada urbana puede cambiar a protección ecológica o de viabilidad. En este caso, uno de los ejemplos más, bueno, que yo consulté y me han comentado, los ejemplos más considerables son en un barrio que se llamaba Monte Olivo, en la zona donde ahora es la actual Avenida Simón Bolívar. En el año de 1998, el Distrito Metropolitano de Quito se puede decir que se extrapropió de la zona de Monte Olivo y se creó la avenida Simón Bolívar, que es una de las arterias de circulación más importantes dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, las personas que fueron afectadas por esta expropiación nunca recibieron una indemnización. Se puede decir que no perdieron, ahí está, no perdieron su título de propietarios, pero perdieron el valor monetario y no pudieron hacer nunca el debido uso o algún tipo de uso. es que, Entonces, compañero, por eso es que el Estado, o sea, digamos, el Estado, un ejemplo, usted tiene un terreno y justo ese terreno se necesita para construir un hospital, una escuela, y a veces, ¿qué hace el Estado? Dice, a ver, ellos se basan a los artículos, a los numerales que hay en la ley de la Constitución, que dice, ya, este terreno vamos a hacer uso para tanto. El dueño del terreno te dice un ejemplo, hay una negociación, guste o no le guste, el dueño tiene que ceder porque es para el bien, es una construcción que va a servir para la sociedad, para la ciudadanía. Por eso es Claro, y que ahí eso, en ese tema va, claro, en ese tema va a primar más el interés general de la sociedad antes que el interés personal. Entonces, en El ese tema. interés económico antes que el interés personal. Por por eso, Curiosamente, ejemplo, claro por, ejemplo, un un, ejemplo por ejemplo, ahorita lo que están construyendo aquí en la vía, la red estatal, la E25, la que es, digamos, los ríos que llega hasta el límite de Buena Fe. Por ejemplo, están desapropiando vías que, o sea, casas que están, digamos, en la vía. Y eso ya le dieron una ordenanza que ya deberían tiempo esas construcciones de esas viviendas salir, pero hay gente que no quiere salir. es Y porque eso son les... sus casas, son sus casas. Inclusive les voy a, en este punto del debate que estamos ahorita, mire que todos estamos opinando ¿por qué? Porque se ha visto casos que a veces el uso del suelo, un ejemplo claro, hay una laguna en el oriente. Y en esa laguna el Estado dice, no, este suelo va a ser patrimonio cultural y esa laguna la van a cuidar como tener un oro. Entonces, el uso de espacio de suelo, como dicen ustedes, acá en Quito que se ha dado y en otras partes también, inclusive aquí en Guayaquil, el puente de la Unidad Nacional, tuvieron que sacar a varias personas ahí. ¿Por qué? Porque ese puente querían hacer una vía. Entonces,
¿Cuán tan importante es el Estado que quita a ciertos ciudadanos para hacer vías, carreteras, Por, incluso para hacer turismo? por ejemplo, compañera, otro caso, digamos acá en la zona de los ríos, Bolívar, ahí está el caso de la minería. Ya la gente no, hay gente que tiene propiedades bastante, y gente que, por ejemplo, hay gente que ha negociado con la minería, ha vendido sus terrenos, le ha dicho, tanto te pago un ejemplo, un señor dijo, te pago $1.000.000, tantas hectáreas, ya, le cogió el $1.000.000, él se fue. Pero hay gente que no quiere negociar y no quieren salir, ¿por qué? Porque dicen que eso está como pues una ordenanza por medio que es una zona protegida. Y eso está en esos conflictos. Pero Creo el que Estado es el que tiene la potestad. Por ejemplo, en mi caso, yo aquí en mi casa nomás, cerca de mi casa, hay un espacio verde, supuestamente que era espacio para recreación integral del sector, pero por eso les digo, más prevalece el interés económico que el interés social, porque esas casas, ahora es espacio y hay casas, enormes edificios, y con escritura y todo, por eso les digo, más vale, prevalece el interés económico que el interés social. bueno, pero Es que hay, también, es que por eso dice ¿qué es el derecho? Por eso dice la palabra el derecho subjetivo. Ahí clarito Pues incumbe eso. prima Claro. el interés personal de la, más que, entonces ahí viene, como les digo, ahí viene no es el interés personal, sino el interés ya general económico. de la sociedad, económico en general, La el sociedad. beneficio. Bueno, pero ahora nos toca el turno de nuestra compañera María Rodríguez, que ella nos va a dar un ejemplo claro del derecho subjetivo también, encadenado con el límite de la patria potestad de los intereses superiores del niño, que tan importante también es dentro de este debate del derecho subjetivo. Compañera, coméntenos. Bueno, este tema me pegó un poquito porque yo, ese es el límite de la patria potestad, los intereses que protegen a los niños y niñas y adolescentes aquí en Ecuador y, no, y a nivel mundial, ¿no? Lo digo en que yo digo, aquí yo creo que debería funcionar un poco más las leyes para proteger a los niños. Yo le digo porque en el sector que yo tengo una casita en la playa por Panaví y tengo un vecinito, créame que tiene 8 hijos, de los 8 hijos tiene 4 adultos mayores. O sea, a veces en tema el compañero le parece un poquito gracioso, pero créame que ese es un derecho y yo creo que aquí debería funcionar y quitarle la patria potestad a esos padres irresponsables, a esos niños y el gobierno que los proteja. Les digo por qué. Porque hay una niña, la mayor de 15 años, esa niña ni siquiera está registrada en el registro civil. O sea, esa niña no existe. Lastimosamente, esa niña no existe. O sea, eso O es un sea, caso ya severo de que ni siquiera, claro, o sea, yo me parece bien el derecho subjetivo en esta parte, en este ejemplo, está en el claro vivir que sí, es verdad, hay no, personas, imagínense, hay 4 niños y el último tiene 3 meses. Ese niño no sabe qué es una vacuna, ese niño no sabe lo que es ni siquiera un pediatra. Y nosotros con mis esposos hablamos con trabajo social, dijeron que tienen que hacer un informe, que yo digo, aquí debería funcionar las leyes y proteger la dignidad, el derecho a la escuela, el derecho a la educación, el derecho a la salud, una vivienda digna. Yo digo, ¿dónde están esos derechos de esos niños? Y ahí sí, funcionar. A ver, patria potestad para los padres, cero. yo Porque eso es creo que irresponsabilidad. Imagínense, eso no es proteger la dignidad de esos niños. Una limitante para mí de lo que es en lo que es el tema de la patria potestad, el derecho a la patria potestad, sería que, bueno, aquí en Ecuador y en todos los países creo que sufrimos de eso, ¿no? Que, digamos, en cualquier parte del mundo más pesa la madre que el padre, así sea el padre un santo, digamos, hablemos así. Entonces tenga todas las de ganar, pero la ley está más inclinada a favor de la madre. de la Entonces, madre, es verdad. eso es una limitante, entonces la madre puede ser, discúlpeme, puede ser lo que sea, pero o sea, vivimos en una sociedad que todavía tenemos esa ideología que el derecho tiene que estar, o la patria potestad tiene que estar
justamente a favor de la madre, ya hablemos así por porcentajes de 20, el 80% la madre versus el 20% del padre. Entonces, y entrar en un tema de una demanda para una patria potestad es súper complicada, porque como padres tenemos las de perder. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa limitante que la sociedad, Sí, incluso estos juzgados mantienen como juezas a mujeres las que van a dictaminar las sentencias. Entonces, incluso a eso también yo le veo como que una y eso limitante, creo que es algo deberían regular. subjetivo. Pero Entonces, recordemos, Sí. la, una tiene, pregunta. tiene la palabra el compañero Poeda. Es que, bueno, como dice la compañera, que no tiene ni nombre, no tiene apellido, o sea, no. Pero es que más la primera irresponsabilidad de quién viene ahí, De de los la de los, padres. más de las madres. ¿Por qué? No, 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 no. Aquí de ambos, ambos. Yo creo que en una sociedad, en un matrimonio, ambos, no tanto el padre y la madre. Para eso son padres, el núcleo, quien conforma a los hijos son los padres, sea papá o sea mamá, ambos en conjunto. Ya, Tiene es la que palabra la compañera divina, tiene la palabra la compañera divina. eso es cuando planifican, y cuando no planifican, buscan interés propio a veces. Ahí, o sea, ahí ha pasado eso, me pasó eso a mí. Pero no Y yo estamos por eso hablando de los casos vividos reales de nosotros, compañeros. Tiene la palabra la compañera divina. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yéndome un poco más a lo espiritual y también sobre los intereses de niños, sin meterme en las creencias religiosas de nadie, respetando mucho, yo creo que el límite de la patria potestad aparece cuando las creencias en fin, las creencias de los padres chocan sobre los intereses fundamentales del menor. Y se puede decir en un caso que para una atención médica urgente, las creencias espirituales o personales de los padres no permitan a los médicos realizar los procedimientos debidos. Yo creo que aquí es donde los intereses superiores del niño deberían prevalecer sobre la patria potestad, ya que el derecho a la vida y a la salud es superior a las creencias que puedan tener los padres. Es lo que yo considero. Sin meterme, cabe recalcar en las creencias y religiones de Claro. cada uno de ustedes. Compañera Keila. Recordemos que todos tenemos nuestras propias responsabilidades. Y creo que una de las responsabilidades, no solo como padres, sino como personas, en todo sentido, en lo que hacemos, en las cosas que decimos. Y uno de los ejemplos que quiero dar se basa en eso. Uno de mis ejemplos quiero dar la libertad de expresión. Un ejemplo claro, cuando nosotros somos trabajadores y vamos a un lugar y por A o por B motivo no le caemos bien o pensamos nosotros que nuestro trabajo está mal hecho y el jefe nos tiene puesto el ojo, ¿qué buscamos? La venganza. ¿Y qué hacemos? Lo primero que buscamos, y he visto en las redes sociales, en el Facebook, en En pasquines que se Furia. realizan, ¿qué es lo que hacen lo primero? Cojo y digo decir, sí, que mi jefe es esto, que mi jefe me hace lo de acá, y pongo con nombre y apellido en redes sociales, ¿verdad? Obviamente, como dice la Constitución, el artículo 66, en el literal 66, que habla acerca de la libertad de expresión, inclusive garantiza la libertad de expresión, esto tiene un límite, claro, el derecho al honor y al buen, no, el buen nombre de los demás. Recuerden que la libertad de expresión en su numeral 6 dice, reconoce el derecho a opinar, expresar el pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones. Ojo, como nos enseñó el profesor, si yo tengo conocimiento que mi jefe realiza algún acto indebido en contra de la ley, claro está que yo tengo que hacer una denuncia formal, no hacerlo en redes sociales. Ojo, porque dentro del COIT está estipulado lo que es en el artículo 182, lo que es la calumnia divina. Bueno, yo considero que perdón, que el derecho a la libertad de expresión termina cuando se limita, bueno, cuando empieza en otra persona, porque la libertad de expresión no quiere decir que sea un derecho absoluto para la difamación.
que es a lo que Correcto. vamos. Ya, bueno, el límite de la libertad de expresión es una dignidad humana protegida a través del derecho de honor. Es decir, que nosotros podemos expresar a nuestro gusto respetando la dignidad de quienes están tras nosotros. Bueno, si permitimos que la expresión se convierta en una herramienta de humillación o de falsedad, O estamos discriminación destruyendo también. estamos destruyendo la convivencia civilizada. Por lo tanto, yo creo que aquí nosotros estamos permitiéndonos personalmente el libre derecho a la expresión, pero a través de la difamación y mentira. Entonces, aquí es donde se puede decir que debería empezar el derecho al honor y dignidad de otra persona. Me parece un buen ejemplo. Inclusive Una calumnia. para este tema que estamos hablando, que es el derecho subjetivo, que hemos dado 5 ejemplos claros, máster, y tomándome las palabras de todos los compañeros que estamos aquí, que hemos entrado a debatir con varios de nuestros ejemplos vividos o creo que cercanos a nosotros para poder hacer esta tarea. Creo que hemos tenido claro lo que es el derecho subjetivo, exactamente. También hemos puesto algunos ejemplos para que sea un poco más partícipe este debate. Inclusive hemos dado y hemos investigado los factores que estas limitantes nos pueden tener. Puede ser pueden ser penales, como es el derecho de la libertad del honor y expresión, que puede, por injuriar a una persona, puede ser denunciada también esta persona que ponga así, o el derecho del suelo, como dijo el compañero Poveda, o la patria potestad, como la compañera María Rodríguez, inclusive, como dijo la compañera Divina, de aceptar la eutanasia para las personas que tengan una enfermedad catastrófica, o como el compañero Toscano que habló acerca del derecho a la huelga. Máster, este ha sido nuestro debate el día de hoy. Espero que nuestros ejemplos hayan sido de total agrado y creo que seguiríamos debatiendo todavía nos falta más por debatir y por conocer acerca de lo que es el derecho. Y creo que con esto nos podemos despedir y agradecerles. Nosotros somos el grupo número 1.